Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Nos acompaña hoy el economista muy reconocido, muy reputado, Fabricio Gómez Mazara, economista y abogado también. Solo economista, solo economista. No, tú no estudiaste Derecho. No. Yo pensé que tú, porque hay una tendencia de muchos profesionales de esas áreas a complementar sus estudios con el Derecho. Yo pensé que tú estabas ahí. No, tengo muchos amigos abogados, a lo mejor Pero por eso me se te ha pegado, porque yo creo que tú opinas de asuntos legales también. No, pero en el área económica solamente. Bueno, Fabricio, recientemente la Superintendencia de Electricidad puso en público una resolución que obedece a unos acuerdos del pacto eléctrico, que a su vez ese pacto está atado a la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y ha habido críticas a esa resolución. ¿Tú entiendes que la superintendencia hizo lo que debía hacer? ¿Por qué? Bueno, primero agradecer a ti, al programa y a Acento por permitirme publicar ese documento, un artículo de réplica a un documento que había escrito el Instituto de Energía de la UAS respecto de la decisión de la CIE. Yo lo primero que quería decir es que la CIE, por su naturaleza regulatoria, es una suerte de policía, de juez de la industria o del mercado eléctrico dominicano. En ese sentido, siempre está alejado o ha estado alejada en su función regulatoria de este tipo de enfrentamientos, pronunciamientos u opiniones, porque se reserva, a propósito de que es un tribunal, se reserva para hablar por resoluciones estableciendo sus pareceres y escuchando las partes. Incluso actúa en el tema del Protecon, ¿no?, que tiene que ver estos conflictos entre los usuarios del mercado eléctrico y proveedores. Entonces yo creo que ellos cumplieron con el mandato del pacto eléctrico, que el pacto eléctrico fue un acuerdo entre los partidos políticos y los sectores que venían ya desde un tiempo en ese sentido, y creo que la resolución acoge un mandato. Ellos están, digamos que cumpliendo una orden, con un mandato político importante, que tú muy bien señalas, es el resultado de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Bien. Bueno, cuando se habla de que va a afectar, que es lo que decía el documento de los amigos de la UAS, que va a afectar el bolsillo de la gente, que si la clase media, que si los sectores populares, ¿qué tanto es así, en lo inmediato por lo menos, cuando comience a aplicarse esa resolución? Mira, si una de las cosas que me llamó la atención, digo, el ingeniero Moreno San Juan, que respeto y conozco hace mucho tiempo, era un poco que el tono de la opinión no era acorde a el resultado tarifario, cuando 1.4% promedio hasta final de año es lo que va a afectar. Y lógicamente me decía, bueno, pero estamos hablando de un país con una inflación, a pesar del esfuerzo que se está haciendo para controlarla, que llegaría a 8%, 1.4% no es algo, 1.4% promedio, no es no me parece algo que lleve. Estamos hablando del año entrante también. Claro, yo quisiera comenzar un poco poniendo en tiempo y espacio el tema y por qué me movió la preocupación. En el año 2015 fuimos contratados, un grupo de investigadores del INTEC, para hacer un estudio al Banco Interamericano de Desarrollo. Por primera vez, el BID, que estaba dirigido por doña Clara Montealegre, aprovecho la ocasión también para felicitar a una distinguida colega y dama que está también como encargada del BID en el país, en este momento. Nos contrató porque quería una mirada desde los hogares y desde las empresas de cómo se había afectado. Y eso fue una encuesta de casi 9.000 hogares y 700 empresas a nivel nacional, georreferenciada. Yo trabajé con un grupo profesional que me enorgullezco ¿Qué se buscaba con esa investigación? ¿Qué se buscaba con eso? Voy a decir los dos grandes hallazgos que motivaron un poco la decisión del BID para apoyar todo el esquema de financiamiento de la estructura de distribución eléctrica. Primero, 40% de los hogares del país no tenía contador eléctrico.
Estamos hablando de 2015. 2015. 40%. Eso obviamente estaba poniendo de manifiesto el mal estado de la red de distribución, porque el contador eléctrico es el último de los elementos que se lleva dentro de una red. Tiene que tener desde la subestación para abajo, tiene que estar todo listo antes de tú llevar un contador eléctrico. Y la segunda, y aquí es donde el tema tarifario llega, es que las personas que recibían bono luz, que es el bono que da el gobierno para los hogares que consumen entre 0 y 200 kilovatios al mes, esas personas gastaban de su bolsillo el doble de los recursos que recibían de bono luz pagando servicios finales de telecomunicaciones. Entonces, ese dato nos ponía a nosotros en Vamos alarma. a ponerle numerito, un ejemplo. Si alguien, el Estado, para entender que no podía pagar la electricidad que consumía, supongamos que le daba un subsidio de 500 pesos. De 500 pesos. Esa persona pagaba 1.000 pesos o para telecable o para telefonía celular. Cuando tú sumabas el gasto en servicios de telecomunicaciones, que probablemente incluía un telecable, un servicio celular, duplicaba, o al menos al 80% de lo que recibía gratuitamente a través de bono luz. Y esas no se subsidian, esos servicios. Esos son gastos de bolsillo directamente. Sí. Entonces, cuando veíamos esto, decimos, miren, aquí hay un tema cultural de fondo, y es que las personas están entendiendo que hay un servicio que es gratuito, que es la electricidad, y hay otro que hay que pagar, que es servicios finales de telecomunicaciones. Entonces, eso, ¿por qué se daba? Y aquí quiero entrar en materia. Durante la energía, ¿cómo se consume? La energía se consume de manera indirecta, por la cantidad de electrodomésticos que tú tienes en la casa y de equipo, y por el uso que tú le das. Eso genera dos elementos. A corto plazo, una conducta respecto de la intensidad en el uso. Apágame la luz, súbeme la cosa, bájame el aire. Y a largo plazo, el cambio en el stock de los equipos. Vamos a buscar equipos de mayor rendimiento, bombillos que consuman menos y todo eso. Eso, de alguna manera, promueve un uso racional del recurso. Lo que sucede es que eso está bajo un supuesto de que las personas pagan el precio que cuesta generar, transmitir y distribuir la energía en el hogar, que no es el caso de República Dominicana, donde durante 10 años no se ha adecuado la tarifa eléctrica. Y yo quiero preguntarle a alguien. Adecuar quiere decir a los costos de producción. A los costos de producción. Yo quiero que alguien me diga en qué país del mundo un servicio puede durar 10 años al mismo precio cuando los componentes que los reflejan varían todos los días. Bien, vamos a poner una pequeña pausa aquí en este punto, Fabricio, y volvemos para que hablemos un poco, no solo servicios, ¿qué negocio puede sobrevivir así? Vamos y volvemos. Fabricio Gómez Mazara, economista, es nuestro invitado de este día. Estamos hablando de la electricidad, por qué hace falta o hacía falta poner un ajuste a lo que se paga en diversos sectores por ese servicio. Entonces, 10 años que no se revisaba relación costo y precio o tarifa. No. Nada de eso, ¿no? No. Mira, nosotros, la electricidad en República Dominicana se hace en lo que se llaman una estructura tarifaria creciente. Eso quiere decir que se hacen bloques de consumo de 0 a 200, de 300 a 500 y así, y se ponen precios. El problema aquí es que digamos que el precio marginal difiere del precio promedio. Lo que se busca es que los que más consumen de alguna manera subsidien de manera cruzada a los que menos consumen. Detrás de ese criterio, lo que se garantiza es una supuesta seguridad en las recaudaciones y poder, digamos, cubrir las inversiones en el tiempo. Sin embargo, como esas estructuras no reflejan el costo, lo que ha pasado es lo siguiente. Solo el año pasado, el Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica consumió 19.000 millones de pesos. ¿Y a dónde fue esa plata? Ese dinero, junto con las pérdidas que tienen las distribuidoras, las pérdidas de caja, es lo que técnicamente se conoce como el subsidio al sector eléctrico.
que desde el punto de vista presupuestario se llaman transferencias corrientes, para diferenciarla de las que son de inversión, porque ya eso tiene otra connotación. Entonces, cuando miramos eso, mira, una de las cosas, cuando uno ve el artículo cuarto, que tiene que todos los años el Estado, como miembro del Fondo Monetario Internacional, tiene que hacer ese reporte. Uno mira los últimos años y usted va al capítulo del sector eléctrico dominicano y parece una copia cada año de lo que pasa en el sector. Transferencias al sector eléctrico o subsidios al sector eléctrico creciente, las pérdidas un año se reducen, otro año vuelven para atrás. En términos estrictos, no ha habido un cambio importante más allá del aumento de la oferta eléctrica en materia de generación y la diversificación. Bien, Fabricio, siempre se nos... Dos cosas. Cuando se empezó a hablar, aquí hubo primero, yendo más lejos, sí, antes de que se diera el proceso de capitalización de la administración 96-2000, hubo un proceso de privatización que algunos decían en aquellos años 80 y 90 que fue espurio, porque no hubo una ley como tal, pero hubo unos arreglos y se permitió que Midterno se instalara por allá, que el Estado comenzó a comprarle generadores privados. Luego sí, el proceso de capitalización, recuerdo que don Tony Isa, cuando comenzó a hablar de esa necesidad, decía, en esos momentos el subsidio eran 500 millones de pesos al año. Sí. Y una de las promesas de este proceso era que el Estado iba por fin a dejar de destinar tanto dinero a subsidios, pero con el tiempo ha seguido y ha seguido creciendo. ¿Qué falló? ¿Falló la capitalización, la privatización o qué falló? Yo lo que creo, y quiero tener claro eso, no importa la propiedad, si es pública, privada o mixta. Si usted no le pone el precio que tiene un bien o servicio, no hay manera de hacer sostenible una estructura, no importa la estructura de propiedad. Porque hay una cuestión de oferta y demanda y mercado. Exacto. Entonces, no, lo digo porque tarifas altamente subsidiadas como la que tenemos promueven un uso irracional del recurso. Mira qué pasa. Una parte importante de la clase media, por ejemplo, cambia un aire acondicionado por un tecnología inverter y cambia aquellos aires viejos que eran de ventana. Pero ese aire no se pierde, ese aire se regala, se vende a alguien que vive en una comunidad que a lo mejor recibe bono luz, que no tiene contador, y ese es lo que estamos transfiriendo es la ineficiencia desde un barrio de clase media a un barrio de un sector vulnerable. Cuando lo lógico debiera ser que todos tuviéramos medición, porque al final, mira qué está sucediendo. Aquí nosotros no solo estamos subsidiando con los precios actuales al que consume 200, 500, estamos subsidiando casi al que consume 700 también. A ver, porque el discurso ha sido, nos han dicho, bueno, es justo que el pobre pague menos. No, y es cierto, porque en el... Pero ¿qué tan justo es? Porque entonces la clase media que está tan segmentada, porque hay clase media y clase media, ¿verdad? Hay gente que está en clase media, bueno, porque es profesional, que tiene cierta formalidad en el trabajo, pero no es que tiene tanta abundancia. Entonces, esa carga pesado por aquel que no paga. No, porque mira lo que hay un efecto sustitución. El joven de clase media que me está mirando sabe lo que es ajuste de combustible por la planta cuando vienen las tandas de apagones. El kilovatio hora más caro que tú pagas es el kilovatio hora que tiene que ser una combinación entre la tarifa y lo que pagas por gastos comunes por uso de planta. Cuando aumenta la oferta eléctrica y baja ese consumo de extra de combustible, obviamente que tu bolsillo se ve menos afectado. Aquí no crea, aquí todos nos toca, y nos toca porque al final ese subsidio entre 1.000 y 1.200 millones de dólares al año lo estamos pagando con impuestos presentes y futuros, porque parte de la deuda pública que el gobierno contrata todos los años es para pagar el subsidio al sector eléctrico. O sea, aquí lo que no se ve en llanto se ve en suspiro. Esto es un tema de precio, esto es un tema de mercado y de costo. Y es como un barril sin fondo, porque tú dices, bueno, ese dinero que se va hacia ese subsidio, no es que tú estás construyendo una industria que procese algo, es que eso es subsidio, subsidio, subsidio. Eso se pierde. Y al final hay un tema redistributivo que yo quiero poner en el tapete. No es cierto que con esta estructura estamos subsidiando a los más pobres.
A ver, explícame eso, porque No eso es lo que se cree generalmente. No, porque es que estamos, mira, repito, una joven pareja, que a lo mejor recién casado, vive en un apartamento, los dos trabajan y llegan a su casa. Probablemente consuman menos de 700, menos de 500 incluso. Pero esas personas están pagando una tarifa subsidiada y consumen más que el que consume entre 0 y 200. Es más, en ningún país del mundo una política social respecto de la energía eléctrica subsidia más de 100 kilovatios hora de consumo. Porque en el fondo, cuando tú le dices a alguien, esto es gratis, lo que nada nos cuesta, hagámosle fiesta. Y nosotros incluso no tenemos ni siquiera, como un país importador neto de combustible, nosotros no producimos una gota de combustible. Nosotros tenemos una cultura de ahorro eléctrico que deja mucho que desear. Aquí tú puedes ir en la mañana, a lo mejor vas a encontrar una bombilla prendida con la luz del sol. En Navidad tú sabes que a veces nos pasamos, a propósito de que estamos llegando en la época. Y incluso con el tema del enfriamiento, nosotros los caribeños tenemos unas temperaturas de aire acondicionado que a los extranjeros espantamos. Porque dice, Frío. pero eso es un poco esta cultura. Y mi llamado es hacer de la discusión tarifaria una discusión multidimensional y que la alejemos un poco de este criterio antiguo paternalista que lo que ha producido es que la gente entienda que la electricidad el gobierno está obligado a darla y que es gratis, porque nos está saliendo más cara la sal que el chivo. Entonces, tú piensas que, o no sé si ustedes tienen estudios que demuestren eso, estudios locales o internacionales, de que cuando la gente empieza a ver que eso tiene un costo y Sí. que debe pagarlo, pone un freno en el derroche. Obviamente, mira, yo vengo del sector de telecomunicaciones, que es un sector desde el punto de vista regulatorio más complejo, porque la energía se transmite a través de un cable desde que se inventó hasta el día de hoy, lo que ha mejorado la eficiencia en la transferencia de energía. En telecomunicaciones hay varios medios de transmisión, utilizando también el espectro radioeléctrico. ¿Qué ha pasado con el sector de telecomunicaciones? La gente se ha ajustado. La gente tiene una capacidad de comprar paquetes, de aprovechar ofertas. O planes que tienen unos límites. Que tienen un límite, y la gente lo que hace es que aprovecha eso y hace un uso mucho más eficiente. Y estoy hablando que nadie te lo subsidia, eso hay que pagarlo. Y con una tasa de impuesto, 30% ad valorem sobre el precio del servicio. Ahí no se regala nada. Y la gente ha sabido adaptarse. Pero es un sector donde la cooperación es la norma entre los actores. No estoy diciendo que no haya contradicciones, porque en todos los mercados hay contradicciones. Lo que siempre se busca es un resultado equilibrado que beneficie en mayor medida a los ciudadanos. Incluso ahora mismo quiero aprovechar la ocasión para felicitar al Consejo Directivo del Indotel. Logró el dividendo digital, desplazando a la banda de los 700. Hizo la licitación para el espacio de espectro de 5G. Ya el próximo año, este país, las telefónicas van a estar haciendo inversiones para 5G. Mira esa industria y compárala con la electricidad. ¿Tú piensas que en la industria eléctrica pudieran dar esos mismos pasos? Pero claro que sí, porque ¿Qué lo impide? Lo impide estas declaraciones que por eso salí al frente. Miren, el compromiso de los académicos y de la academia en sentido amplio con este tipo de procesos es mucho mayor. Yo te voy a hacer una anécdota. Cuando yo era un niño en Ciudad Nueva, yo vivía cerca de la casa de la madre del ingeniero Julio Sauri, que vivía en la calle La Carrera. Sí, un hombre muy reconocido. Muy reconocido. Y cuando se iba la luz, yo estoy hablando en los 70, antes de los 80, a esa señora prácticamente el barrio le hacía un piquete, la pobre. Sí. Y ella decía, pero... Fue muy difamado ese señor, un hombre inclusive muy honrado. Pero un ejemplo de trabajo que tuvo que administrar una locura. Pero lo que quiero decir es que eso que yo vi niño, yo tengo una hija de 19 años, y si esto en los próximos años no se mejora, a lo mejor mis nietos también sean víctimas de este oscuro personaje de la oscuridad nacional, que no me ha podido resolver, y que la gente se pregunta, ¿cómo es posible que en el siglo XXI nosotros tengamos un sistema eléctrico con este nivel de deterioro? Vamos a otra pausa y volvemos, Fabricio.
Continuamos con Fabricio Gómez Mazara, economista. Estamos hablando sobre la situación del sector eléctrico dominicano. Entonces, digamos, la superintendencia ha cumplido con un mandato. Claro, claro. Los efectos, los temores que hay de que eso dispare costos en los pequeños negocios, en los hogares, ¿qué tan cierto es? No, porque la tarifa de transición, que es la que se va desde la tarifa actual hasta la tarifa técnica, va a durar 5 años y 2 meses. O sea, es algo bastante gradual y está apoyado en estudios que se hizo a las distintas distribuidoras. O sea que aún el porcentaje aprobado de incremento no se va a imponer de un golpe y porrazo, sino de manera gradual en 5 años. 5 años y 2 meses, es un proceso largo. Y ese proceso lo que busca es revertir esta conducta de malutilizar la energía eléctrica y no darle el valor que tiene como cualquier otro servicio. Yo creo que este es el comienzo, este puede ser una gran oportunidad. Hay un gran reto que tiene que ver con la medición, porque se estructura que para el bono luz se lleve a 1 millón de usuarios. Eso quiere decir 1 millón de contadores, porque la efectividad va a depender de la medición, que es un serio problema que tenemos en el sector eléctrico. La medición es lo que te dice a ti, lo que no se mide no existe. Aquí hay muchas personas que son clientes de las distribuidoras que están en el bono luz, pero no se miden. Están como clientes sin medición que reciben electricidad. Yo creo que ese es el gran reto, porque para hacer efectivo un subsidio hay que saber cuánto cuesta. Entonces, lógicamente, ese es el gran reto y es el punto donde yo quisiera que todos los académicos, todos los investigadores nos concentremos en ver cómo apoyamos el reto del sistema, de las distribuidoras y de todo el país en sentido amplio, para comenzar ya a hablar con cifras específicas de consumo, de casa, de qué pasa. Pero hay un factor que yo estoy seguro que usted, tú como académico, o tomará la Superintendencia de Electricidad en cuenta, es que la gente tiene que entender estas cosas. Claro. Hay que explicárselo en términos llanos, o sea que hace falta una campaña de educación y concienciación. Estoy de acuerdo. Mira, y qué bueno, compro completamente tu idea. Yo creo que aquí tiene que hacer un tema de comunicación, algún observatorio, la propia superintendencia, el propio sector, comenzar a hablar con la gente de lo que cuesta la electricidad. Ningún país se desarrolla sin energía. La energía es la infraestructura más grande que tiene cualquier sociedad. Y por eso es que hay que cuidarla. Porque hoy, en lo que descansa el crecimiento futuro de este país, es en esa infraestructura de energía. Sin esa no podemos hacer nada. Entonces vamos a cuidarla, vamos a mejorarla y vamos a darle más confianza y a decirle a los consumidores, miren señores, vamos a hacer un esfuerzo, vamos a organizarnos, vamos a pagar los bombillos, vamos a ahorrar energía y vamos a hacer un mejor uso de los recursos disponibles. Bien, bueno, entonces en 5 años, ¿qué va a ocurrir? Una vez que ya se ponga en práctica, ¿verdad?, estos incrementos escalonados hasta llegar a la meta. ¿Qué se supone que va a pasar con el sector? Que va a reducirse fuertemente el subsidio, que las distribuidoras van a poder tener una mejor caja, que el Estado va a tener que poner menos recursos y obviamente esos recursos van a tener un costo de oportunidad que el Estado lo va a poder invertir en obras de desarrollo, porque es que el presupuesto es uno. Esos 1.200 millones que tú le quitas al presupuesto del sector eléctrico, se lo está quitando a salud, a educación, a protección social y a otros elementos que se necesitan. Y yo digo que a la misma mejoría del sector también. Exactamente. Porque eso siempre requiere nuevas inversiones, requiere renovación de redes, de muchísimas cosas. Y de eso es lo que se trata. Y mira, lo estamos haciendo y mi interés es de alguien que viene desde otro sector, tener otra mirada. Y cuando digo otra mirada es tener menos prejuicios del pasado y tener una mirada más de futuro, porque con los prejuicios del pasado no vamos a mejorar lo que tenemos hoy en materia de eléctrica. Bueno, en otras palabras, la Superintendencia de Electricidad no es la mala de la película en todo esto. Claro que no, claro. Muchas gracias, Fabricio. Gracias. Es un placer siempre conversar contigo. Igual a ustedes, amigas y amigos, no se vayan que hay más en Acento TV y Acento Portal.